Buenos días, mi nombre es Samuel Rivera López, soy profesor de la Universidad Autónoma Chapingo. El día de hoy les voy a hablar sobre una política pública de educación financiera para el desarrollo económico del sector primario de México. Eh, Como introducción, tenemos que la educación ha sido pilar fundamental en el desarrollo de las sociedades. En México y en el mundo existen diversas políticas públicas enfocadas en este sentido, que la educación pues, llegue a todas las personas del país. Entonces, en mucho tiempo, alfabetizar a las personas pues era primordial para que pudiera haber este desarrollo que se buscaba. Ahora bien, cuando hablamos de educación financiera, tenemos que mencionar que es indispensable para optimizar los recursos del sector primario. ¿Por qué? Porque muchas veces los recursos pues no se utilizan de la mejor forma y por lo tanto pues hay una subutilización de los recursos o bien una sobreexplotación de los recursos. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, viene o tiene que entrar dentro de la agenda pública, pues la necesidad de que el agricultor se encuentre educado financieramente. En la imagen que vemos en la diapositiva dice, vive la experiencia del bienestar financiero. Este era el lema justamente de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025. El objetivo prioritario número 5 del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 nos mencionaba que era obligación del gobierno impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor del bienestar de la población y de la asignación eficiente de los recursos. Esta es una cita textual de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020. Entonces, nuevamente, dentro de las políticas públicas que se realizan o dentro de las iniciativas que se llevan a cabo, pues tenemos esta que realiza la CONDUCEF en cooperación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se llevó a cabo del 23 al 24 de octubre de forma presencial, justamente en el Monumento a la Revolución, y que se llevó aparte en línea del 20 al 31 de diciembre. De hecho, todavía está vigente esta Semana Nacional de Educación Financiera y justamente por eso la mencionamos en esta presentación. Eh, ¿Qué es la educación financiera? Bueno, dice que la educación financiera tiene un impacto significativo en el desarrollo económico, ya que se ha encontrado que mejoras en las competencias económico-financieras contribuyen a una menor desigualdad de los ingresos y reduce los niveles de pobreza. Esta es una cita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2022. Entonces, la educación financiera, pues, es más que nada dotar a las personas de herramientas, de conocimientos, ¿sale? Para que puedan hacer uso eficiente de los servicios financieros que están a su alcance. Ahora bien, el objetivo de esta presentación, de esta investigación, fue evaluar la necesidad de formular una política pública de educación financiera para los productores del sector primario de México y con ello, pues, fomentar el desarrollo económico de este sector. Eh, en la parte metodológica, pues se utilizó el método de análisis y síntesis de la información. Dicho método, pues consiste en descomponer todo en partes para su estudio específico y con posterioridad integrar cada una de esas partes y obtener un nuevo conocimiento, ¿vale? Expresado pues de manera sintética. Esta es una cita de la investigación de Perales y Lastiri 2009. Los datos que hemos utilizado en esta investigación se obtuvieron del Censo Agropecuario 2022. Se consultó para ello la página de INEGI y también los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, principalmente la 2024. Hay otras encuestas, está la 2018, está la 2021, pero si bien es cierto, se analizaron y se compararon los datos, en donde nos enfocamos o en donde tomamos más datos es justamente de la encuesta nacional de inclusión financiera 2024. Igual se consultó el portal del INEGI para obtener estos datos. Bueno,
Ya pasando un poco a la parte de resultados y análisis, tenemos que de la eh, investigación o del análisis que se hacen de los datos del Censo Agropecuario 2022, podemos concluir o podemos tener que la estructura agraria en México se caracterizó por un alto número de unidades de producción de pequeña escala, con baja concentración de tierra. Generalmente el promedio nacional estuvo o rondó las 6 hectáreas y gran parte de los productores pues declaraban tener de 1 a 2 hectáreas. Entonces, por eso es que dice baja concentración de la tierra, una superficie relativamente reducida frente al total rural y limitada mecanización. Y esto nos lleva a que pues la configuración del perfil mayoritario de los pequeños y medianos productores es elevados riesgos productivos, economía de subsistencia, vulnerabilidad climática y de mercado. Ahora bien, un dato muy importante que debemos de retomar justamente de el censo agropecuario es este. Dice que 1 de cada 3 personas de la fuerza laboral del campo mexicano tenía más de 65 años en ese año. Y también dice, en México se observa una correlación negativa entre el nivel de alfabetización financiera y las personas en edades superiores a los 56 años. Las personas con un nivel educativo bajo, así como quienes viven en zonas rurales y los que tienen un bajo nivel de ingreso. Este es un estudio que realizaron Manrique, Salazar y Moreno, 2024, justamente de información que se presenta en la encuesta nacional de inclusión financiera. Entonces, ellos observaban este tipo de relaciones y si nosotros consideramos que, como decíamos en esta diapositiva anterior, 1 de cada 3 mexicanos que pues trabajan en el campo tiene 65 años, pues nos lleva precisamente a ir pensando en esto de aquí, ¿verdad? De que el nivel de alfabetización financiera de los campesinos en México sea bajo. Además de que, pues tenemos esto, ¿verdad? Hay una correlación negativa entre quienes viven en zonas rurales y alfabetización financiera. Dicho de otra forma, si vives en una zona rural, la posibilidad de que tengas alfabetización financiera disminuye. Ahora bien, los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024 mostraron avances en materia de inclusión financiera en México. Esto principalmente pues, se debe a dos situaciones muy particulares que se vivieron en México a partir del 2018. La primera es la creación de nuevas sucursales del Banco del Bienestar, que esto llevó servicios financieros a zonas que habían sido marginadas históricamente, y la segunda, pues la decisión, ¿verdad?, de política pública de entregar los apoyos directo al productor. Entonces, esto hacía o hace que en las comunidades rurales, pues el acceso a al menos un servicio financiero, en este caso podría ser una tarjeta de débito, sea mayor. ¿Qué es lo importante que debemos de rescatar de aquí? Dice, aunque persisten brechas relevantes que afectan especialmente a la población vulnerable. ¿Cuál es esta población vulnerable? Pues precisamente la rural e indígena. Y tenemos por aquí dos datos que me gustaría eh, resaltar. El primero es que el 65.5 de la población que vive en localidades rurales, ¿verdad?, tiene acceso a un servicio financiero al menos. Y el otro, que ese porcentaje disminuye hasta el 58.2% si estamos hablando de comunidades con personas hablantes de lengua indígena. ¿Vale? Entonces, cabe resaltar nada más que en promedio en México, de acuerdo con los datos de la encuesta, el 76.5% de la población adulta declaró haber tenido al menos un producto financiero, ya sea ahorro, crédito, seguro, afore, etcétera. ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta, este dato pues sonaría alentador, es importante, quiere decir que la inclusión financiera ha avanzado en el país. Sin embargo, cuando vemos estas dos poblaciones, ¿verdad?,
focalizadas, que sería la parte rural o la parte con personas de lengua indígena, pues deberíamos preocuparnos un poco. Ahora bien, dice, se debe formular e implementar una política pública en materia de educación financiera en el sector rural. Obviamente, para ello tenemos que adaptar a la realidad campesina esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nosotros debemos de considerar que no todos tienen las mismas características, no todos tienen las mismas condiciones, no todos tienen los mismos recursos, etcétera. Entonces, la idea es que podamos mejorar la capacidad de los productores para gestionar sus ingresos, estos ingresos que aquí denominamos como estacionales, ¿vale? Y es que la mayoría de los productores dependen de la cosecha para poder tener ingresos, ¿sale? Y pues la cosecha es estacional en la parte agrícola. No se cosecha diariamente, no se cosecha semanalmente, sino que hay periodos muy específicos de cosecha y por lo tanto de ingreso para los productores. Entonces, con esos ingresos estacionales, ellos tienen que planear sus inversiones agrícolas, sale poder acceder a créditos formales, seguro agrícola, ahorrar para contingencias climáticas, realizar inversiones productivas, entre otros, ¿sale? Además de los gastos que implica la subsistencia del campesino, del agricultor y de su familia, ¿verdad? Entonces, cabe mencionar eh, que el alfabetismo financiero está determinado por factores socioeconómicos distintos para cada región de México. Este estudio lo realiza justamente García, coincidimos con él, en donde efectivamente cada región tiene sus características propias y si hablamos del sector primario, pues nos damos cuenta que esas características se vuelven aún más visibles, más plausibles. Entonces, realmente necesitamos considerar este tipo de situaciones para poder tener una política pública eficiente, ¿sale? Y que logre los objetivos planteados. Ahora bien, para que la estructura agrícola se transforme de manera sostenible, es necesario combinar inclusión financiera con educación financiera, ¿sale? Además de infraestructura, políticas de apoyo agrícola e incentivos de la organización comunitaria. En México, dice, se deben delinear programas de educación financiera, no únicamente desde el ámbito público para todos los grupos de edad, y se lleven a cabo con especial énfasis en zonas rurales. Esta es parte de la investigación de Antonio Fuentes y Peña, 2023. Nosotros coincidimos precisamente en esto. Como estamos hablando de un sector muy específico que sería de los productores agrícolas, nosotros debemos de enfatizar esta parte. ¿Es necesaria una política de educación financiera? Sí, pero muy específica para el sector y para la parte de los productores. Ahora bien, dice, entonces, existe la necesidad de formular, implementar y evaluar una política pública de educación financiera focalizada para los productores del sector primario de México, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico de este sector. Por último, bueno, vamos a hablar un poco de las limitaciones. Dice que eh, no hay información que nos hable específicamente del grado de alfabetización financiera que tienen las personas específicas por sector productivo, ¿vale? Entonces, tenemos esto, la falta de información sobre el tema conlleva a que los tomadores de decisiones en el país no incluyan en la agenda pública este tema que es primordial para el desarrollo económico del sector primario en México. Y como recomendaciones, pues los investigadores interesados en continuar esta investigación podrían concentrarse en medir el grado de alfabetización financiera de los productores del sector primario en México. Además, los tomadores de decisiones del gobierno federal deberían incluir en la agenda pública la formulación, implementación y evaluación de una política pública en materia de educación financiera enfocada a los productores del sector primario en el país. Pues de mi parte sería todo, es lo que me gustaría compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier duda, pregunta o comentario.